Bueno, debido a que tenemos un cronograma un poco ajustado entre ponencia y ponencia, vamos a continuar con la tercera ponencia del día, que está a cargo de la Fundación Abril, el tema Experiencias de la Gestión Socioambiental. Esta ponencia será presentada por Óscar Olivera Foronda, Miguel Ángel Centellas Levi y Nelly Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Sumas punchay kachun tukuyqankunapaq, noqayku sumaq kusisqa kashayku kay Santa Cruz llaqtapi kasqaykumanta. Kunan día parlarisqayku imaynatachus Fundación Abril llank'arispa kan Cochabamba llaqtapi. Hinallataq qankunawan parlarispa kasqayku caso tiyan Sacabamba llaqtapi imaynatachus paykuna pura kallpachakuspa enfrentaspa karqanku mana munaykuchu botadero kay q'upata apamunaykichista territoriokuman nispa paykuna organizakuspa karqanku. Muy buenos días, mi nombre es Nelly. No toda la presentación va a ser en quechua, pero solo introducimos de esta forma para hacer una reflexión en lo posterior de lo que le vamos a presentar el día de hoy. Hemos titulado nuestra presentación como el Inge en la chichería. Ya lo vamos a estar desglosando también esto porque es algo simbólico, místico, un espacio de encuentro, un espacio de organización. Bueno, primero hablar de la Fundación Abril. Muchos de acá seguramente no lo conocen. Es una organización sin fines de lucro que trabaja en Cochabamba y que surge a raíz de la Guerra del Agua. En Cochabamba saben ustedes que en el año 2000, abril del 2000, es un hecho histórico muy importante, no solo a nivel nacional en Bolivia, sino a nivel internacional tuvo su impacto. Y a raíz de ello surge la Fundación Abril tras que Óscar Olivera, que está acá presente, uno de los fundadores de esta institución, que gana un premio, el premio Goldman, más de $100,000, que los invierte en este espacio, no solo para nosotros como fundación, sino para las comunidades, para que estas comunidades se sigan articulando, sigan trabajando en esta lucha, de estas luchas que hemos hablado estos 2 días del Congreso, ¿no? Surge el año 2002 como Fundación Abril y nuestro horizonte político, nuestro horizonte para caminar y andar junto con las comunidades es esto de la reconstrucción de la comunidad como algo central de la Fundación. ¿Y por qué reconstrucción? Muchos de acá ya lo han mencionado en este Congreso, de que las organizaciones, las comunidades, los actores de base están en un proceso de desorganización, de desarticulación. Podemos mencionar que, por ejemplo, en la Guerra del Agua sentíamos un tejido humano tan fuerte, un tejido que también ha funcionado muy bien en otros hitos históricos como la Guerra del Gas, la Marcha por el TIPNIS, estas organizaciones tejidas muy fuertemente que no parecían deshilarse, que ahora sí lo están haciendo. Hay un proceso de deshilar este tejido humano y por eso planteamos la reconstrucción de la comunidad. Y la comunidad entendida no solamente aquella comunidad que está en el área rural, allá lejos de nosotros, sino esta propia comunidad que estamos generando acá a través de la iniciativa muy positiva de la Universidad Católica. Esto también es una comunidad, porque aquí estamos tejiendo lazos, estamos iniciando un proceso que quizá pueda desarrollarse y generar algún tipo de transformación y cambio de aquí en más, ¿no? Es en este sentido que planteamos esta reconstrucción de la comunidad. Y además en el sentido de la defensa siempre del territorio, del agua y la vida misma. No solo la vida entendida de los seres humanos, sino también de toda vida que existe en este ecosistema, en este mundo. Eso en particular es el horizonte político de la Fundación, pero también queremos compartirles las 4 principales temáticas de trabajo de la Fundación. Una de ellas es la siembra, crianza y cosecha de agua de lluvia, tanto en unidades educativas como en las propias comunidades.
Siguiente, por favor. Asimismo, trabajamos la temática o promocionamos, inculcamos o reaprendemos junto a las comunidades sobre la agricultura campesina, que a lo largo del tiempo ha ido adoptando cierto tipo de términos técnicos muchas veces que sí tienen sentido, que sí son ponderables, como la agroecología o la producción ecológica y demás, pero en el fondo, y muchos agrónomos coinciden en que es la agricultura misma, la agricultura campesina familiar, que es en esencia natural, de una producción natural y en completa armonía con la naturaleza, que se hacía desde antes, desde hace muchos años atrás. No es una cosa nueva, pero que a lo largo del tiempo han venido fuerzas externas para poder decir, ten esta tecnología, ten estos agroquímicos para poder producir en masa, por producir un solo producto y demás, pero la esencia misma es la producción campesina, ¿no? Esa producción natural, ecológica, como quiera denominarse, pero sigue siendo ese conocimiento, ese saber de los campesinos frente a la producción, utilizando materiales de su propio contexto, ¿no? Entonces, es eso lo que trabajamos. Además, otro pilar muy fundamental es el fortalecimiento de las organizaciones, ¿no? Organizarse, indignarse y luego rebelarse. Porque como decíamos, ayer había una pregunta interesante en el debate, ¿cuál es el rol del Estado frente al medio ambiente? Alguien decía, podríamos decir que es el director de la orquesta y si él no toma decisiones o no hace cumplir las leyes, no funciona. Pero ¿qué tal si sacamos eso de la orquesta y nosotros somos quienes manejamos la orquesta y hacemos una sinfonía apta para todo oído? Nosotros somos la base de cualquier transformación. Entonces, en ese sentido, también la Fundación Abril trabaja con las comunidades para refortalecer y reaprender estos procesos de autogestión, de autoorganización. Después tenemos como un pilar muy fundamental también que estamos iniciando a trabajar, siempre se lo ha hecho a través de la comunicación alternativa. ¿Alternativa en qué sentido? No son los medios actuales alternativos que funcionan en las plataformas digitales. Sí, pero no, digamos. Pero hay dos aspectos esenciales de mencionar en esta comunicación alternativa que se realice y se implementa. Uno es garantizar la participación de los actores de la comunidad en los procesos mismos de la comunicación, que tengan la potestad de decidir si se difunde o no determinado mensaje en determinado proceso. Y otro, el de generar una comunicación crítica frente a las políticas extractivas que hoy se implementan a través del Estado en toda nuestra nación. Después vamos a estar desarrollando aspectos otros detalles de la comunicación. Le paso la posta a mi compañero Miguel. Gracias, Nelly. Bueno, ya un poco entrando más en materia y el porqué del título de la presentación, que es tanto metafórico como literal, vamos a contarles un cuentito interesante, un cuentito que nos muestra cómo el poder y la información de la academia, junto con la fuerza de la gente, evitaron lo que era básicamente un crimen ambiental en Cochabamba. Aquí tenemos, puse como primera diapositiva un artículo científico que se publicó en el Hydrogeology Journal, una revista de categoría Q1, no cualquier revista, o sea, una revista de categoría de las 25, el cuartil de 25%, o sea, básicamente la máxima categoría de publicación científica. Una revista muy importante que aceptó un artículo científico producido por la Católica, por investigadores de la Católica y de la Universidad Libre de Bruselas, si no estoy mal, sí, justamente. Y bueno, aquí podría leerles un poco el artículo, son 17 páginas que muestran básicamente que mediante un balance hídrico se mapearon las zonas de recarga hídrica de la región del Valle Alto en Cochabamba, una región importante porque, bueno, básicamente era el granero de Bolivia, aparte que una gran cantidad de gente se abastece de agua subterránea, por lo cual la recarga hídrica es un tema fundamental en el Valle Alto. Por lo cual la Católica empezó una investigación interesante, llegando a publicar este artículo que es muy potente. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto fue una interesantísima coincidencia. Cuando este artículo estaba en proceso de publicación, saben que la publicación tarda bastante, los académicos saben que no es escribir y mañana te lo publican, sino que es un proceso muy, muy largo. Cuando esto estaba ya en proceso de ser aprobado por el Journal of Hydrogeology, hubo un problema en Cochabamba. Justamente la Fundación Abril se enteró de eso, y nosotros eventualmente también,
que entre la alcaldía de Cochabamba, la alcaldía de Sacabamba y la propia gobernación de Cochabamba, fuerzas políticas opuestas, pero que se pusieron de acuerdo en esto, tenían un proyectito interesante, que era llevar básicamente cerrar el botadero de Caracara, que sí es muy deficiente, y construir una planta de tratamiento de residuos sólidos en Sacabamba, muy lejos de la ciudad, ya por temas ambientales y de eficiencia era una idea muy mala, pero básicamente había un pequeño acuerdo entre alcaldes, gobernador y obviamente la empresa que en ese momento y aún hoy se hace cargo del manejo de la basura, que es Colina, que es un manejo, hay que decirlo bien, bastante deficiente, bastante malo en pocas palabras. Así que empezamos una campaña. Primeramente la gente le llamó la atención que la basura de Cochabamba, del eje metropolitano de Cochabamba, llega a Sacabamba, que está bastante lejos, y empezaron a hacer preguntas de esto conviene, esto no. Obviamente había la promesa de desarrollo, de empleo, de trabajo, de que esto es una apuesta al desarrollo de Cochabamba, el típico discurso politiquero, pero la gente empezó a llamar la atención. Le llamó la atención las características extrañas del proyecto, así que empezaron a hacer preguntas y poco a poco indignarse. Ahí, de hecho, la fundación creó un comité de defensa del río Sichas, que era un río que iba a ser potencialmente afectado si el manejo de la basura era malo, que seguramente lo iba a ser por las características de la empresa que les mencioné. Y ahí entramos como Colegio de Ingenieros Ambientales. Yo, que no era parte de la fundación, entré como parte del colegio a tratar de ayudar con mi granito de arena. Y justamente me enteré de algunas cosas, como este poderoso artículo científico. Podríamos, como les menciono, leer el artículo, pero serían muchas páginas y es un lenguaje académico y técnico bastante fuerte. Pero el artículo básicamente se resume en pocas imágenes. Región del Valle Alto. Cochabamba, eje metropolitano, Valle Alto. Primeramente querían transportar la basura desde acá hasta acá. Un transporte ya que iba a ser bastante ineficiente en términos simplemente económicos, ambientales, de emisiones, etc. Pero bueno, alguien sí puede pasar, estoy con muchas manos. Vamos a ver la siguiente. Aquí estamos con ya la división de los municipios en Cochabamba. Cercado, Caracara está por la zona sur, y quieren llevar la basura hasta Sacabamba, una parte que ya es la parte alta y media de la cuenca. Eso ya va en contra de todo tipo de normativa, que luego vamos a ver en cuanto a infraestructura que tiene que ver con la basura. Y aquí está Sacabamba, el municipio de Sacabamba como tal, para que lo puedan notar bien. Y justamente el artículo nos demostró esta cosa tan interesante. El artículo se dedicó, mediante este balance hídrico, a identificar las áreas de recarga hídrica en la región del Valle Alto, tanto profunda como subsuperficial, ambas muy importantes, profunda para el acuífero, subsuperficial para las vertientes y otro tipo de cuerpos de agua que son la base del agua de justamente la economía rural de las comunidades, ¿verdad? Y bueno, el artículo muestra que estas son las áreas de recarga. Profunda, subsuperficial. Una estructura que tiene que ver con el manejo de la basura, por norma, tiene que estar en una zona que, bueno, no sea en cuenca alta, y tenga un suelo prácticamente impermeable para evitar cualquier tipo de accidente. No importa que la tecnología esté de nuestro lado, puede pasar accidentes. Sabemos que el riesgo nunca es cero, puede ser minimizado, pero el riesgo nunca es cero. Y el proyectito estaba justamente acá, en plena zona de recarga hídrica subsuperficial. Eso ya era una cuestión muy preocupante, pero ¿cómo podíamos demostrar esto? Los municipios, las comunidades no tienen el recurso técnico y económico para hacer un estudio que demuestre esto. Esto debería haber hecho la empresa. Es decir, tenemos el estudio que demuestra que la zona es apta para un botadero, para una planta de tratamiento. No existía tal estudio, no había estudio de suelos, no había básicamente nada. Era un proyecto hecho para la emergencia. Y básicamente todo apunta a que era un negociado. No podemos comprobarlo a ciencia cierta, pero la evidencia, como científicos buenos, nos basamos en evidencia, y la evidencia apunta a que este proyecto era un simple negociado, atentando contra toda la estabilidad y la calidad del agua de la cuenca, tanto superficial como subterránea. Tenemos aquí igual, hicimos un pequeño mapeo de los ríos y el drenaje superficial, que mostraba que en efecto sí había una cierta cercanía de la ubicación del proyecto con algunos cuerpos de agua importante, y eso que no se mapearon los pozos. ¿Quién tenía que mapear los pozos de agua? La empresa o la gobernación. Ese estudio era totalmente inexistente. Un acercamiento para que vean que no estamos jugando con la información.
Un pequeño acercamiento de Sacabamba nos muestra que en efecto el proyecto estaba en plena zona de toda una faja de recarga hídrica subsuperficial. Una zona que de hecho alimenta las vertientes que van a ir en la parte más baja de la cuenca, lo cual ya era una cuestión muy preocupante. Y bueno, lo interesante de aquí, esto simplemente lo mostré a los comunarios para que vean que la orografía, esto es un modelo de elevación digital muy simple de Sacabamba, muestran que la orografía igual no era apta para el proyecto que se estaba mencionando aquí. Pero aquí era lo interesante. Pasaba que por cuestiones académicas la información no era pública todavía. Había el riesgo de que si usamos la información de manera pública, los editores de la revista digan, ah, mira, esto ya se ha usado en otra cosa, te rechazo el artículo. Y eso tampoco iba a favor del interés de los investigadores, obviamente. Pero justo en el punto álgido de la ducha, cuando estábamos ya realmente viendo qué hacer y cómo convencer a la gente de que este proyecto era una mentira, justamente uno de los autores que está aquí, que es Cinti Rodríguez, un coautor, me dice, hemos publicado. El artículo fue aceptado y ya está publicado, por tanto la información es pública, de acceso libre y absolutamente gratuita. Básicamente la academia nos ahorró cientos de miles de bolivianos tal vez en estudios y publicando un artículo simplemente para su uso en gestión territorial, logró evitar, tal vez no lo saben los otros coautores, Cinti lo sabe bien, pero no sé si Marique, Mirko o el autor principal, saben el impacto que tuvo su artículo en la gestión ambiental cochabambina. Pero básicamente, en el momento más álgido de la lucha por evitar este proyecto tan mentiroso y tan interesante, por sus características nefastas, se publicó el artículo. Una bella coincidencia que nos muestra que la academia puso un granote de arena en cuanto a evitar un crimen ambiental. Justamente este artículo se llevó a la comunidad, a un cabildo que hubo en la comunidad de Toco, una comunidad muy aguerrida, y ellos se dieron cuenta, les explicamos básicamente que lo que estaba pasando aquí, lo que era recarga hídrica, que ellos lo entendían de manera más empírica, pero lo entendían bien, y les mostramos que un artículo científico publicado en una revista de alcance internacional demostraba que el área del proyecto era potencialmente peligrosa para el interés de la comunidad. Bueno, para ir un poco más rápido con las cuestiones, veamos algunas cositas que demostraban que el proyecto no tenía pies ni cabeza. Hay ciertas normas que la norma boliviana manda para este tipo de proyectos que nos indican que tiene que cumplir sí o sí. Y evidentemente algunas se cumplían. Mancha urbana a 1000 metros de distancia, se cumplía, perfecto. Aeropuertos a 1500 metros, no hay ningún aeropuerto por ahí cerca, así que perfecto. Fuera de las zonas de inundación, humedales, pantanales, marismas o similares como bofedales, cumplía, es una zona bastante seca, perfecto, todo bien ahí. Y aquí empezaban las cuestiones raras del proyecto. Distancia mínima con cuerpos de agua superficiales o pozos de agua. Cuerpos de agua superficiales cumplía, sí, pero pozos, no había un mapeo de pozos. O sea que no se sabía. Y el no saber es peor que negar las cosas. Cumplía, la geología estaba bien, aparentemente la zona. Espesor mínimo del suelo ubicado entre el nivel de desplante. Básicamente que el suelo no tenga un coeficiente de transmisión higroscópica alto para que cualquier contaminante se quede en el suelo por cientos de años. ¿Se cumplía o no se cumplía? Nadie sabe, porque no había un estudio que demuestre si sí o si no, y eso es lo más preocupante. Era un proyecto que no tenía pies ni cabeza. Tiempo de llegada del contaminante a cuerpos de agua en napa freática, ¿cumple o no cumple? No se sabía, no había idea. Recarga hídrica, ¿cumplía? Y aquí es un rotundo no. No cumplía en lo absoluto que el proyecto esté fuera de una zona de recarga hídrica. Y fuera de áreas protegidas, pues en efecto, sí cumplía, no había una área protegida cercana por ahí, por lo cual... Pero miren cómo es la norma, bastaba que una cosa no cumpla el proyecto para que sea un proyecto que se pueda prohibir. Pero sabemos que en nuestro estado las leyes están ahí como saludo a la bandera, así que lamentablemente la gente, por indignación, y esto ojo que no lo hemos apoyado, pero por indignación la gente dijo, ok, si el Estado no cumple las normas que nos protegen, nosotros las haremos cumplir. Y eso es lo que causa la indignación en la gente. La gente se enojó, no apoyamos estas cuestiones ya tal vez que rayan en el vandalismo, pero la gente desalojó violentamente a la empresa Colina de la zona de terreno, de la zona del proyecto, y al final el proyecto no se dio. Pactado entre la gobernación, entre dos alcaldías y entre la empresa era inminente, pero la ciencia, junto con el poder de la gente, mostraron hicieron que el proyecto, que ya era inminente como menciono, no se dé. Y aquí había una lección importante, muy importante. Bueno, varias, pero vamos a ir a las dos más importantes. Primero, les dijimos a los compañeros que la gestión de la basura es un tema esencial y que hay que apoyar infraestructuras de este tipo. O sea que si alguien viene con un proyecto de gestión de basura serio, con estudios,
ábranle la puerta y díganle, ok, ingeniero, explíquenos de qué trata el proyecto y evaluamos si nos conviene. Hay que aceptar proyectos como este siempre que estén bien hechos, cosa que este no lo estaba. Y otra lección importante, justamente a la que menciono, el poder de la academia, el poder de la información, el poder de la ciencia, junto con la fuerza, la indignación, la rebeldía de la gente, puede lograr grandes cosas, muy grandes cosas, y este fue un gran ejemplo de que un pacto entre fuerzas muy fuertes, valga la redundancia, políticas y empresariales, no pudieron enfrentar a la ciencia, a la verdad, a la objetividad y a la fuerza de la gente. Ahora le paso la palabra a Oscar, pero antes de hablar de esta lección, esta es muy importante, no tiene nada que ver con el botadero, pero yo me pregunto, si la indignación por las fuentes de agua fue tan grande que evitó un proyecto inminente, ¿por qué esta situación, compañeros, no nos indigna lo suficiente que lo vivimos hoy por hoy? A pocos cientos de kilómetros de Santa Cruz estamos con esto. Este mapa muestra las áreas quemadas acumuladas entre el 2018 y el 2023. Miren cuánto país se nos ha quemado y hoy por hoy se sigue quemando. Y esta es una lección importante. La fuerza de la gente, la indignación de la gente tiene que hacer algo contra esta situación que hoy por hoy estamos viviendo. Estamos respirando esto literalmente. Entonces, la lección es que hay que indignarnos, hay que rebelarnos, pero siempre con el apoyo de la información objetiva que solo puede brindar la academia. Bueno, volvemos al ámbito de la comunicación. Lo decíamos un principio que es un factor clave para la transformación o generar procesos de incidencia. Queríamos esquematizar y reforzar todo esto que nos mencionaba Miguel en este sentido circular y a su vez se puede generar de manera espiral, así como lo dice la cosmovisión andina. En este caso preciso de Sacabamba, ¿cuál es el corazón y el fuerte, lo que ha funcionado? Más o menos este esquema. Lo fuerte, lo central, ha sido el tejido social, la organización, la autogestión de la gente. Ese poder de decir no al botadero. Si no hubiera ese tejido social, todo este esquema no funcionaría. Y han habido casos, ¿no? En este caso preciso de Sacabamba es lo central, el corazón que ha hecho que funcione y engrane todo. Lo que decía Miguel, por un lado la investigación de la academia, de lo científico, a través de la articulación de profesionales de colegio de ingenieros, ONGs que trabajaban en zonas de recarga hídrica, etcétera, etcétera. La investigación. Y por un lado, esquematizamos la comunicación como un eje transversal. Desde un principio, en todo proceso de incidencia, está presente la comunicación y debe estar presente. En este mismo congreso, en estos 2 días, mencionaban como algo clave la comunicación. Pero la comunicación en un sentido de generar una comunicación sencilla, popular, en el mismo lenguaje que maneja la gente de base. Porque si no hacemos eso, no funciona tampoco. Por eso a un principio les saludaba en quechua. El quechua ha sido clave en este proceso de incidencia. Y por eso en la investigación el equipo de comunicación, así como había un equipo técnico, había un equipo de comunicación que ha investigado, ha observado cuáles son los códigos de comunicación de este territorio, cuál es la simbología, qué términos. Porque si no hacíamos esta investigación, no podíamos darnos cuenta de que la comunicación funcionaba mejor cuando se hablaba en quechua que cuando se hablaba en castellano. En este contexto, por ejemplo, no sirve de nada que hablen quechua, porque todos se van a asustar y extrañar. No va a funcionar, no va a fluir la comunicación. Entonces, por eso, es clave la investigación desde un principio, observar detenidamente el comportamiento de la gente, la simbología, la ritualidad, los aspectos culturales. Y de esa forma fluirá la comunicación en cada uno de los pasos que vayamos a estructurar en este proceso de incidencia. Y así fue en Sacabamba. Una vez de que tenemos la investigación, generamos estrategias, no solo de la parte técnica, legal, sino también una estrategia de comunicación con todos estos elementos que ya conocemos de Sacabamba. Por ejemplo, Sacabamba tiene su idioma nativo, la oralidad es alta, hablan el quechua y se escuchan la radio.
No podemos decir que hay una fuerte presencia de la televisión porque los compas todavía se encargan de labrar la tierra. Desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde están en territorio trabajando y es ahí donde mientras hacen la chacra escuchan la radio. Cuando llegan a la casa, seguramente a las 6, 7 de la noche encienden el televisor o se ponen a ver las redes sociales en el celular. Pero la mayoría escucha la radio una gran parte del día. Entonces, todos esos elementos que nosotros hemos podido conocer, además de la simbología, la ritualidad que les decía, para elaborar una estrategia de comunicación que sea efectiva. Y un tercer paso, y muy, muy importante, es generar alianzas. Tanto, ya lo decíamos, en este proceso de Sacabamba, por ejemplo, hemos tenido alianzas con ONGs que comparten esta misma visión de la vida o del trabajo con las comunidades, técnicos, ingenieros ambientales. También algo muy, muy importante en este proceso ha sido la alianza con periodistas. Involucrarlos desde un principio, hacerles entender el contexto del territorio ha sido clave porque también se han involucrado y han hecho que esta información que se generaba desde una parte técnica y desde las comunidades, que no se quede ahí, sino que sea difundida masivamente y que a la larga, cuando se ha cumplido ese proceso de transformar, ese cambio, otros procesos inician. Y por eso esto va en círculo. Ha sido gracias a los medios de comunicación que esto se ha masificado y se han enterado toda Cochabamba y precisamente tal vez a nivel nacional. Y ha sido como un ejemplo, un referente de lucha, de que todavía podemos articularnos y rearticularnos para generar procesos de impacto, de incidencia. Entonces, eso, la simbología que les decía en el primer paso, hemos encontrado que la bandera boliviana siempre está presente y es una bandera que convoca a la lucha. Y aquí mujeres. En Cochabamba al menos tiene la característica de que sí, en reuniones de los compas, siempre los hombres participan, hablan, deciden, y cuando una señora participa, muchas veces no se las toma en cuenta. Pero en el momento de movilizarse, de ir al bloqueo, a la marcha, ellas están en primera fila. Eso es innegable y lo mostramos acá en esta foto. La presencia fuerte de la mujer acompañada de sus hijos, ligada siempre al trabajo agrícola y al trabajo del cuidado de los niños. La siguiente, por favor. También la simbología de la huipala, que en esencia significa la unión, siempre presente en procesos de movilización y de cohesión social. El petardo, podemos interpretar en este espacio que puede ser contraproducente a los efectos del medio ambiente, pero aquí quiero rescatar lo simbólico. El petardo es un sonido de convocatoria fuerte en las comunidades, al menos en las del Valle Alto todavía. Entonces, y aquí quiero mostrarles la complementariedad de la que hablaba Miguel. Lo científico o conjugado, complementado con la fuerte cohesión social. La ciencia y el conocimiento de la gente, el conocimiento, los saberes de la gente del territorio. Porque si no sabemos y no comprendemos todo aquel conocimiento que ellos ya tienen y nosotros queremos, como siempre sucede, como técnicos, ir y tratar de enseñar algo que sabemos, no va a funcionar tampoco. Aquí queremos mostrarle un claro ejemplo de cómo han funcionado los materiales comunicacionales que han sido producidos bilingües, quechua y castellano. Queremos que escuchen y vean este video, por favor. Ni ima opasta Sacabambapi munaykuchu. Cochabamba Alcaldía, Empresa Colina Ima, Ara Botaderota Sacabambaman apaita munasanku. Toco, Tolata, Ansaldo, Pucara, Clisa, Tarata Imaga, Siches Mayuan Causanku, Contaminacuita Atinman. Botadero manga wichunku, plástico, baterías, Hospital Manta Asnacopasta, Quimicusta, Venenosta Ima, Kaikunari, Yana Yacusta,
lixiviado nisqata rikhurichinku. Chay yana yakus hallp'a uranta rispa limpu yakusta ch'ichichanga. Chay contaminasqa yakuwantaq chaqrakunata qarpaykuman. Uywapis uhyanga, hinapega runakuna, uywas, pogoykuna imaga sinchi contaminasqa rikhurenqa. Mana chay ch'ichi yakus, yana yakus wañuchinawanchikta munasunmanchu. Mana chay botaderota Sacabambapi munaykuchu. Este fue un mensaje en quechua rotundo, que también tiene sus subtítulos en castellano y funciona bien, tanto para redes sociales como para la radio, la televisión que compartimos, ¿no? Aquí por detrás de este video hay toda una producción, la estrategia que les decíamos de ir filtrando a qué tipo de medios de comunicación vamos a compartir este material, porque no es lo mismo compartirlo en la radio Causachuncoca que en la radio de Punata, digamos, que funcionaría más en la radio de Punata que en la Causachuncoca, aunque ahora creo que todos escuchan también la Causachuncoca, pero hemos ido filtrando así a qué tipo de medios de comunicación difundir este material, multimedia sobre todo, porque también nuestra estrategia implicaba difusión en redes sociales y funcionaba esto, ¿no? Entonces, además, detrás de esta producción de materiales multimedia, queríamos un poco resaltar con ustedes el tema del análisis de las redes sociales, donde la información, al parecer, se democratiza y en el fondo se monopoliza. La información tendría que ser de tal forma en el que todos podamos acceder, sí, pero que no lo manejen solo unos cuantos. En el caso del Facebook, de las redes sociales, hay personas por más arriba o por detrás que están hegemonizando o, bueno, monopolizando la información y utilizando a su favor, y nosotros les estamos dando el permiso sin decirlo y sin que nos pregunten, ¿no? Hacer ese tipo de análisis también con la gente para poder recuperar espacios como estos, de vernos cara a cara, de corazón a corazón, comunicarnos en nuestro propio idioma nativo si es que lo manejamos. Esa es la comunicación que queremos transmitir desde la Fundación Abril, ¿no? Para con las comunidades. Acá quiero resaltar el vínculo clave con los periodistas. Sin ellos no habría sido posible quizá este proceso de transformación. Y queremos resaltar también que con los periodistas no solo hay que invitarlos a conferencias de prensa, porque sabemos que es un otro mundo que responde a cierto tipo de dinámicas también de trabajo. Es clave involucrar a los periodistas desde el inicio, con previas capacitaciones. Qué genial hubiera sido acá en este espacio del Congreso invitar a unos cuantos periodistas comprometidos con el medio ambiente y que estén en estos espacios de discusión, estos espacios de análisis, para que puedan también ellos nutrir su conocimiento y que de acá a la larga ellos puedan hacer una cobertura de comunicación con todo el conocimiento para poder cuestionar, para poder tener una postura un poco crítica y mostrar a la gente de esa forma, ¿no? Yo creo que podría ser una buena sugerencia y sugiero que se haga este congreso en el posterior invitando a periodistas que hagan presencia, no que solo estén en la conferencia de prensa, sino que estén en estos espacios de información, esta información tan valiosa que tiene la academia y otros organismos que están aquí presentes, ¿no? Creo que eso sería clave. Le paso también la palabra al fundador de la Fundación Abril. Bueno, muy buenos días. Yo he hablado mucho en mi vida, así es que me place que hayan hablado mis compañeros acá. Y hemos puesto un título muy sugestivo, ¿no? Que dice Los Inges en la chichería. Y hemos colocado acá de manera simbólica un casco de ingeniero y una tutuma de chicha. Nosotros consideramos que en estos procesos que hemos ido aprendiendo con la gente desde hace mucho tiempo atrás, hay como 4 espacios para que podamos nuevamente retejer a la sociedad, considerarnos todos como sociedad. Un espacio académico netamente que está acá a la derecha, donde está Miguel, están puros ingenieros ambientales acá, todos de la Católica, por si acaso Estela, ¿no? Tus pupilos. Y como además, después de una
un proceso de información de reciprocidad entre las comunidades y los académicos, hemos ido a compartir a un lugar que no solamente puede ser una chichería, que está a la mano derecha donde están los 4 jóvenes sonrientes, sino que puede ser una casa de familia, que puede ser un trabajo comunitario, para que en ese afán de vernos como iguales, de sentirnos como humanos, algo que estamos tratando de recuperar en la práctica, nos pueda servir para hacer y crear espacios de trabajo conjunto. Nosotros creemos que el trabajo con las comunidades no tiene que estar desligado de ese trabajo de investigación, de ese trabajo de diálogo. El trabajo físico, el sentirse el sudor, el sentirse el olor al cuerpo mojado es algo muy importante. Y para nosotros el trabajo tiene que ser fiesta. Si ustedes ven acá en estas fotos, no hay seriedad, no hay una especie de academicismo así, donde el académico está hablando, dialogando con la gente común, sino que hay alegría, y aquí hay ingenieros, hay arquitectos, hay comunarios. Y este señor, por ejemplo, que si ven acá con un casco blanco, es el taita de la comunidad. Pero desde que le hemos puesto simbólicamente un casco blanco que significa que es el ingeniero, el jefe, se pone el casco blanco como una especie de apropiación de una identidad ajena a él, pero que la comparte porque está orgulloso de que los ingenieros vengan a trabajar con él. Y toda esta ritualidad que es parte de la comunicación y que hablaba esta mañana nuestro académico de la Universidad en Cochabamba, ¿no? Esa ritualidad que no puede estar ajena a esta comunicación que debe haber de corazón a corazón, cara a cara, en el trabajo concreto, en el trabajo cotidiano, en la información recíprocamente de los saberes y los conocimientos que tienen comunidades y la academia, y todo aquello que significa pues el reconstruir ese tejido social. Y para nosotros lo importante en este trabajo es la reconceptualización desde las zonas urbanas y desde la academia el tema del territorio. ¿Qué significa el territorio como tal? No solamente como un espacio físico, geográfico, sino como un espacio de convivencia social, un espacio de reciprocidad, un espacio de recuperación de valores, de solidaridad, de respeto, de transparencia, pero además no solamente entre los seres humanos, como bien decían en todos estos días de charla acá en el Congreso, sino este espacio de diálogo y de compartir con todos los seres vivos, porque para nuestras comunidades hasta las piedras tienen vida, tienen energía y por lo tanto tenemos que estar en un diálogo permanente todo el tiempo. Entonces el concepto del territorio como tal es muy importante para entender todos estos procesos de lucha que se van dando en todo el país y en todo el mundo. Y finalmente, hemos querido terminar con una gráfica que lo ha construido Nelly de manera muy creativa, es que en las universidades se han elaborado cientos y miles de tesis, como los informes y los análisis que se han hecho acá en estos días, que son extremadamente valiosos, brillantes, con una absoluta ética en la investigación y profundidad en la investigación. Pero esos puentes, esos libros se han quedado en las bibliotecas de las universidades. Y quisiéramos que todas esas tesis puedan servir para construir un puente entre las comunidades y la academia, de tal manera que esos puentes puedan ser de manera permanente un vínculo no solamente de comunicación, de acción, de trabajo, sino ante todo un vínculo de luchar entre todos como tejido social comunitario por un mundo mejor. Muchas gracias. Pachi quiere decir gracias en quechua. Muchas gracias. Agradecemos a los ponentes por su exposición y vamos a pasar por la parte de preguntas, para lo cual les vamos a ir pasando el micrófono a las personas que quisieran hacer algún tipo de pregunta o algún tipo de consulta. Acá, por favor. Hola. Bueno, Bolivia no es un país
de basura nuclear, tampoco es, es un país de basura industrial, o sea, muy poco. Entonces, me pregunto yo, o sea, si no hay en el ámbito académico un tratamiento de basuras, ¿no? Porque tenemos aquí, en Cochabamba, probablemente la basura se diferencia entre lo orgánico, que es absolutamente manejable, y lo no orgánico. En lo no orgánico estamos viendo de que, bueno, a través de YouTube, que es ahora el instrumento de conocimiento más amplio académico, estamos viendo que hay una reutilización e incluso de uso de las bolsas plásticas en nuevo combustible, etcétera, etcétera. Entonces, no, más bien habrá necesidad de, en vez de ver una cuestión de un basural, de un botadero, más bien desarrollar capacidades de reciclaje de todo esto, digamos. Sí, no, absolutamente. De hecho, el problema de la basura, y eso quedamos muy claro con los compañeros, hay que resolverlo. Y de hecho, sí, lo que dices es muy cierto, porque la tendencia hoy por hoy no va a las mega infraestructuras, sino a la descentralización de servicios, incluido el tratamiento de basura. Es, digamos, ¿por qué queremos una monstruosa planta de tratamiento que ocupe cientos de hectáreas cuando la basura puede tratarse de manera primeramente domiciliaria y de ahí por subestaciones? La tendencia un poco va a eso en todo lo que tiene que ver con infraestructura, ya sea terminales de buses, ya sea tratamiento de agua. La tendencia del norte global va en esa descentralización, en no construir megaproyectos. Aún así, un megaproyecto o lo que sea que trate la basura en Cochabamba hace falta, no solo en Cochabamba, en todo el país. Aquí la lección fue justamente lo que mencioné al casi acabar mi charla, que un proyecto de esas características tiene que ser bienvenido siempre que sea primeramente consensuado con la gente, explicado y que demuestre técnica y científicamente que es viable y que no es un riesgo, cosa que el proyecto que hemos mencionado no lo tenía y justamente el artículo nos ayuda a desmentir esta cuestión. Pero sí, estoy muy de acuerdo contigo, tenemos que enfocarnos en otras cosas y ahí justamente la academia, la ingeniería, la comunicación, todas las ciencias tienen que unir fuerzas y obviamente el Estado. Y también surge la parte social. La gente tiene que demandar al Estado que cumpla políticas de, por ejemplo, en este caso muy particular, tratamiento de la basura. El Estado por su cuenta, aunque bueno, aquí en la Fundación tenemos muy poca fe en el Estado, si alguien la tiene, pues me disculpo, pero el Estado no va a hacer cosas, o raramente va a hacer cosas que no impliquen un tipo de ganancia personal particular partidaria. Entonces, aquí la labor está que la academia le muestre a la gente lo que tiene que pedir. Una persona informada por la academia, una persona con conocimiento de causa del territorio, porque no siempre es academia, va a pedir un tratamiento de basura apto en vez de una cancha de fútbol, por ejemplo. Entonces, aquí es muy clave que el rol de la academia, el rol de la información, llegue a la gente y se alimente de la gente para que la gente, como una fuerza, como un tejido social, demande a las autoridades que simplemente hagan su trabajo. Y es trabajo de los municipios, en este caso, el tratamiento de basura. Además, con esta presentación hemos querido más o menos como enfocar esa necesidad de una alianza, de una articulación entre la academia y la sociedad. El ejemplo del botadero es simplemente un ejemplo como tal. O sea, hay tantas propuestas elaboradas por la academia, hay tanta energía y necesidades y decisión de la gente de cambiar las cosas, que yo creo que hay cierta basura humana que ya no es ni reciclable. Y sabemos quiénes son los tomadores de decisiones, que son sordos, ciegos a todo lo que está pasando en este país y en el mundo. Por lo tanto, la idea de mostrarles esto a ustedes es que solo la fuerza de la gente, el conocimiento de la academia, la sabiduría de la población y la energía, además de indignarse frente a todo lo que está pasando, es la única manera de transformar las cosas. Y tenemos claros ejemplos. La guerra del agua el 2000, la guerra del gas el 2003, parar la carretera del Tigris el 2010-2011. ¿No? Son momentos en que la gente se ha articulado y ha mandado, digamos, a obedecer a los que están arriba. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Por eso cuando Miguel mostraba el mapa de Bolivia, ¿por qué no nos indignamos frente a lo que está pasando? Falta de información, falta de comunicación, exceso de
desruido de información de las redes sociales, donde la gente no tiene tiempo para sentarse un momento a pensar y decir, ¿qué información me interesa? La gente sabe más de lo que pasa entre Shakira y Piqué, de lo que está pasando, cuántas hectáreas ya se han quemado en este momento. Y esa es la verdad. ¿Cómo le hacemos? Es un desafío, yo diría, organizativo, decimos nosotros, cómo la sociedad se organiza nuevamente para tener esa fuerza, ese aguayo social con un tejido irrompible, ¿no? Y cómo establecemos un medio de comunicación volver a ser humanos, pero con las nuevas tecnologías que existen para que esa comunicación realmente nos sirva para avanzar. Muchas gracias. En primer lugar, muchas felicitaciones a la Fundación Abril. Pocas veces un formador político, porque una cosa es ser política y otra es ser político, hace de su vida un ejemplo. Y creo que la Fundación Abril, particularmente Oscar, es un ejemplo de vida, de cómo creer en la gente para hacer cambio. Yo vivo en un mundo académico, muchos años, y hace muy poco discutíamos específicamente eso. Todavía es un tema global el desarrollo sostenible, los ODS. ¿Realmente han decantado en algún cambio, alguna transformación frente a 6 años en los que termina la Agenda 2030? ¿Qué falló? Y cuando discutíamos esto con otros colegas de Ghana y de Indonesia, realidades bastante paralelas, veíamos de que hay otra visión necesaria y es la construcción desde abajo hacia arriba. Se ha demostrado en 24 años, 26, que la construcción desde arriba hacia abajo no decanta. ¿Cuál es el mediador? Indudablemente es la comunicación, es la información. Los técnicos, los ingenieros nos quejamos de la ignorancia de la gente para tomar buenas decisiones y acompañar políticos vacíos o políticas vacías. Pero esa ignorancia es también es responsabilidad nuestra. La falta de llevar la información que sí la tenemos, pero que nos cuesta mucho difundirla en un esquema de ciencia ciudadana. Aún no hemos transitado a llegar a esa ciencia ciudadana. Es un gran desafío, Oscar, muy fuerte. Y obviamente esta sala no llena te habla de que a veces los desafíos son difíciles de encarar. Pero es una necesidad el seguir calando como gota en la piedra. Muchas gracias por haber podido ustedes generar este molino. Gracias, Estela. Gracias. Concuerdo con ustedes con el tema del territorio, ¿no? De volver a reconceptualizarlo, a retejerlo. Y en relación al tema de los incendios, yo participo cada año activamente y cada año se repite lo mismo, ¿no? Y el año pasado hubo más fuerza. ¿Por qué? Porque el humo llegó a la ciudad. Y en estas problemáticas socioambientales, capaz diferente al tema del agua, al tema de la basura, con el tema de los incendios, está lejos, ¿no? Y es esa idea de cómo se siente el territorio. Mi territorio llega hasta la Chiquitanía, llega hasta San Buenaventura, si estoy en Santa Cruz de la Sierra, si estoy en Cochabamba. Y a veces con estos temas ambientales, así es la ecología, ¿no? Todo se conecta en la ecología. Y creo que es un obstáculo para las movilizaciones en temas de incendios, eso, sentir el territorio que está tan lejos y cómo afecta acá. Porque ahorita está quemando, pero no sentimos el humo. Así que para mí es un desafío ahorita poder hacer que se sienta este impacto ambiental que nos impacta, pero que está tan lejos y con todo el cambio de paradigma en Bolivia hacia áreas urbanas, ¿no? La migración, se está despojando el campo de gente y entonces todas estas problemáticas extractivistas, ambientales, se sienten lejos y nada, quería ver si ustedes tienen alguna sugerencia de cómo poder acercar esos impactos ambientales rurales a la ciudad
la comunicación seguramente, ¿no? Pero si tienen algunos ejemplos o experiencias, me encantaría escucharlos, porque bueno, se vienen los siguientes meses de sequía e incendios acá, así que hay que aprender cada año, ¿no? Y mejorar la respuesta ciudadana. Gracias. Sí, en Cochabamba estamos trabajando en una comunidad hace 9 años que se llama la comunidad de Bellaflor de Pucara. De hecho, el notario que anotó, que inscribió a la comunidad, le puso Villa Flor de Pucara, cuando los comunarios dicen Bella Flor de Pucara, porque es una belleza. Entonces, estamos bautizando a la comunidad. O sea, para nosotros el tema del lenguaje, el tema de cada palabra es muy importante, la reconstrucción de esa comunidad, esa visión territorial amplia, ¿no? El lenguaje, cada palabra, ¿no? Y además utilizarlo de manera absolutamente sencilla. Por ejemplo, cuando hablábamos sobre el tema de cara a cara, hemos llevado los análisis de los laboratorios físico-químicos, biológicos de las aguas de cara a cara, hemos llevado en una botella y la gente decía, esta va a ser nuestra agua, pues es que se instala el botadero, pero al mismo tiempo hemos llevado la papeleta de los análisis del laboratorio. Es decir, ese tipo de lenguaje es algo muy importante para que la gente pueda como que articularse. En esos 9 años prácticamente vivían 2 parejas de ancianos en un pueblo de 30 familias. Hemos juntado un día a la comunidad de un puente, me acuerdo, en el puente sobre el río, hemos establecido conjuntamente ellos y en Quechua un plan de trabajo de reconstrucción de la comunidad. Ellos han hablado cuáles eran sus necesidades, por qué se han ido al campo, algo que nunca me he de olvidar y que no me logro explicar ahora. Decía, la comunidad se ha dispersado, ¿saben por qué? Decía una compañera, porque han abierto caminos a las zonas urbanas, a otros pueblos. Antes no podíamos salir, entonces vivíamos en comunidad, pero cuando se han abierto los caminos, todo el mundo se ha ido. Entonces, esos conceptos de desarrollo, ¿qué significa un camino? ¿Qué no significa? Y con ellos hemos establecido, por ejemplo, queremos recuperar nuestra memoria, nuestra identidad. Queremos reconstruir un molino de agua, molino de piedra. Hemos reconstruido con la comunidad su molino que está funcionando ahora. Decían, ya no queremos comer verduras de las zonas urbanas porque es con veneno, queremos volver a la agricultura campesina. Hemos implementado sistemas de riego, invernaderos, en un trabajo comunitario que se llama el AIDI, de reciprocidad, ¿no? En un espacio de 30 familias. No tenemos agua potable. Ya el Estado tiene que aquí dotar de agua potable. Perforamos, se ha hecho unos estudios, se ha perforado agua potable. La Coca-Cola quiere comprar el pozo de agua porque no necesita ningún tipo de tratamiento, ¿no? Tienen agua. Hemos construido un pequeño dique, un pequeño atajado que sirve para el riego de la zona. Es decir, los compañeros han establecido cuáles eran sus necesidades. Y después de 9 años, los hijos, los nietos, los jóvenes están volviendo a la comunidad para ver, ya están pensando en ecoturismo, por ejemplo, demostrar lo que son de manera orgullosa, pero son 9 años y son espacios pequeños. Estamos trabajando con espacios pequeños de jóvenes que están dedicados al cuidado y a la protección de los animales, por ejemplo. Los jóvenes están en esa onda, como decía allá nuestro hermano esta mañana. ¿Cómo podemos llegar al corazón de la gente, a lo más íntimo, para saber qué están pensando, cuál es su perspectiva de vida? Y creo que el gran desafío de la Academia TMNCS y de los organizadores y activistas, es decir, cómo llegamos para saber qué necesitan, qué necesitamos todos, pero ante todo lo que necesitamos es un poco más de humanismo, de humanidad, es lo que más necesitamos ahora. Y por eso estamos acá hablando con ustedes frente a frente, mirándonos a los ojos, pues la única manera de sentirnos otra vez fuertes, de no sentirnos solos y perder ese miedo a todo lo que está pasando en el mundo. Buenas tardes, Yacera. Bueno, felicitarlos por la excelente exposición y también felicitar a la universidad por estos espacios. Pero aparte de felicitar también, creo que la parte académica está un poco adormecida en nuestro país, ¿no?
siendo que tiene el poder no solamente de información, tiene el poder de convocatoria, de movilización. Entonces creo que es importante que la academia en los temas ambientales nos puedan apoyar desde todos esos sentidos. Evidentemente el tema ambiental en este momento en nuestro país es crítico en todos los ámbitos, en todos los factores, pero creo que el ciudadano tiene que tener la capacidad de pensar y de razonar que él puede movilizar y movilizar a mucha gente, porque si no nos movilizamos, si no tomamos medidas inmediatas acerca de los temas ambientales, el problema en el futuro va a ser muy amplio y muy peligroso. Entonces, felicitar a la Universidad Católica, felicitar a la Fundación Abril por esa forma y manera de comunicar fácil y sencillo, que es lo que necesita la población. La población necesita ser informada de manera sencilla sobre los aspectos ambientales para que podamos seguir aprendiendo y tomar las mejores decisiones para el futuro. Felicitarlos a los tres. Gracias. Gracias.